invitamos también a ellos el martes a las 7. Cuentan en un pequeño pueblo, una mujer tenía la costumbre de difundir rumores sobre sus vecinos. Un día, tras causar un gran daño a la reputación del sastre de la comunidad, esta mujer sintió remordimiento y fue a mirar a un sabio anciano para pedirle un consejo. La mujer, que estaba acostumbrada a difundir rumores, vino ante el anciano y le dijo: me siento mal porque he estado hablando mal de mi vecino y quiero reparar el daño que he hecho. ¿Qué debo de hacer? El anciano sabio le respondió: mira, imagina que entras al huerto de tu vecino y te robas un saco de papas. Luego vas caminando por el pueblo y le haces un hoyo al saco, dejando caer una papa en cada esquina. Y después de intentos, tú tratas de juntarlas de nuevo a cada una de esas papas. ¿Crees que lo vas a encontrar o las vas a encontrar a todas? Algunos se las van a comer los animales, a otras papas las pisarán los carros, y otras se pudrirán en el camino, y otras simplemente alguien las va a tomar. A lo que esta mujer entendió la lección. El chisme no es solo hablar un poco, sino es sembrar podredumbre por todos los caminos. Y es que la palabra chisme, o esta es una palabra que su raíz etimológica es schisma, que significa división, ruptura o incisión. Este término griego fue adoptado por el latín y después al español, al castellano, como la palabra chisme. Y la palabra se asocia a la idea de romper la unidad o generar discordia en un grupo. Y es que el chisme puede afectar no solamente un trabajo, no solamente un grupo de personas, no solamente la familia, los hogares, sino que también puede afectar a la iglesia. Y es que el chisme es una noticia o rumor que se difunde para crear tensión entre personas. En términos generales podemos definirlos como rumores que se hablan de una persona que está ausente en el momento que se da la información. Y es que cada vez que alguien suelta un chisme, no lo hace frente de la persona que está, sino que esa persona está ausente, y entonces aquella persona suelta una información que va a crear tensión o división en el grupo de las personas. En ese sentido, el objetivo del chisme es difamar o hablar mal de la persona ausente. En Levíticos capítulo 19, verso 16, Dios, hermanos y amigos, esta tarde, Dios ve muy en serio esto de hablar de unos y de otros. Ahora, no estoy tocando este tema porque alguien esté diciendo algo está pasando en la iglesia. No lo estoy diciendo. Pero meses atrás sí tuvimos que experimentar chismes, una situación de chismes entre los jóvenes y entre tantas hermanas ahí involucradas y tantas cosas. Pero ya pasó, gracias a Dios. Y pasó, les confieso algo, meses atrás, detrás de este púlpito, yo hablé y dije: gracias a Dios, en esta iglesia no tenemos ese problema. Hay iglesias que se destruyen por este problema tan serio del chisme. Y yo detrás de ese púlpito dije: gracias a Dios no tenemos ese problema. Y como que Dios escuchó lo que dije y me dijo: ándele para que sepa lo que es. Alabamos a Dios. Y Dios ve muy en serio esto.
No crea que Dios está ausente o sus oídos sordos acerca de esto, de hablar con ligereza o de hablar con toda soltura. El Levíticos 19 es un capítulo que Dios viene tratando la santidad que debe de vivir una persona en Cristo, en Dios, la santidad práctica de una persona, cómo debe de vivir el hijo o la hija de Dios. Y en medio de todo lo que Dios está tratando de Levíticos 19, usted lo puede leer, incluye esto y dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque Dios lo ve como un atentado de vida. Y luego dice: yo, el Señor. La traducción Dios habla hoy dice esto: no andes con chismes entre tu gente, ni vayas a declarar en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. O sea, Dios les estaba diciendo que no anduvieran el pueblo de Israel en calumnias, en chismes, en críticas, porque era peligroso, era atentar con una persona, con la vida de una persona. Porque en la antigüedad, en el tiempo de la ley de Moisés, un falso rumor, un falso chisme, un falso testimonio, una calumnia podía llevar a una persona a la ejecución, o también podía llevarla al destierro. Es decir, que las separaban del pueblo y las enviaban a otros pueblos. Literalmente corrían al pueblo, corrían al que se encontraba siendo involucrado en algún asunto, en algún chisme. Sin embargo, Dios, aunque las leyes de la antigüedad, de la ley de Moisés, no nos rige literalmente como la ejecución o como la separación o el destierro. Yo he visto en mi caminar hermanos, hermanas, jóvenes que han abandonado el camino del Señor porque alguien habló de ellos, alguien levantó una calumnia o un chisme y simplemente ya no regresaron a la casa de Dios. Casualmente, ahora que tuvimos nuestra reunión, hablé con un pastor amigo mío. Él hace tiempo dejó su iglesia que estaba pastoreando y le dije: hermano, ya tiempo atrás, le dije: hermano, ¿y cuál fue la razón que dejaste la iglesia? ¿Por qué razón dejaste el pastorado? Él me comentó, tristemente me dijo: es que la iglesia donde estaba le levantó un chisme a mi hija. La misma congregación levantó un chisme a mi hija y mi esposa no pudo soportar eso. Y ella decidió irse a su familia, y yo me quedé un tiempo solo en la iglesia. ¿Cómo iba a pastorear yo solo la iglesia cuando la misma gente había dañado el corazón de mi hija y de mi esposa? Y es que, hermano, el chisme es serio. El hablar de alguien es serio. Y el Señor ve el chisme como un atentado de vida a alguien. Porque alguien puede levantar una difamación, alguien puede levantar una calumnia, y esa persona puede sentir el impacto de la calumnia y abandonar el camino de Dios. Hoy va a estar muy serio aquí todo esto, pero necesitamos. El sabio Salomón dice: pon cuchillo, pon una navaja en tu garganta. Y algunos interpretan ese versículo de poner un cuchillo en tu garganta para que no comas mucho y adelgaces. Ahí dice: ay, quiero bajar de peso. Dijo el sabio Salomón: pon cuchillo en tu garganta. O sea, ya no comas más, bájale y te voy a comer otro taco más. No, ya ponle cuchillo a tu garganta.
Pero también pon cuchillo a tu garganta es como cuando han visto ahí una película que le dicen cállate y le ponen aquí el cuchillo. ¿Qué hace la persona cuando le ponen un cuchillo? ¡Cállate! Pues se calla. Ya ve de esas películas de balazos que le cállese, no digas nada y pon silencio. Pues, ¿quién va a hablar con el cuchillo aquí? El sabio Salomón lo que está diciendo es que cuando vayamos a hablar mal de alguien, ponle cuchillo. Y hay tantas personas que estoy mirando aquí que nos encanta hablar. Digan amén o no amén, aquí yo los estoy viendo. Y luego del primero que hablan es del pastor, ¿verdad? Decía en la mañana, el primero que hablan aquí es el pastor. Y ay, el pastor, ¿sí hablan de mí o no? A veces. ¿Sí hablan de mí o no? Sí hablan de mí. Y yo también hablo de ustedes. Y ahí estamos parejo. Pero el chisme, Dios lo ve como algo muy, muy serio. Por eso Santiago capítulo 3 verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Les decía en la mañana que hace años atrás hubo uno de los incendios más grandes en el bosque de la Primavera, y se dice que fue en la investigación que fue un hombre que soltó un cigarrito, una bachicha, y trajo un incendio en el bosque de la Primavera. Y yo creo que el que se fumó el cigarro dijo, pues es que nomás fue una bachicha y se quemó el bosque. Hay ocasiones que la gente dice, es que yo nomás quise decir esto, pero lo dijiste y trajo un problema a alguien, y alguien se dolió, alguien se lastimó, alguien abandonó el camino de Dios, porque tú nomás dijiste, es que nomás lo dije. Alabamos a Dios. Lo dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, porque la lengua enciende pleitos, disensiones, problemas. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada, o sea, es enardecida. La lengua, hermano, esta lengua es enardecida por el infierno. Yo pienso que ahora, hermanos, en los nuevos bautismos que tengan el nombre de Jesús, cuando los bautice, le voy a pedir que abran la boca. Porque todo el cuerpo se bautiza menos la lengua. Y en los otros bautismos le voy a decir, abra la boca, en el nombre de Jesús, a ver si la lengua también se bautiza. ¿Alguien dice amén? A los que ya se bautizaron, pues bueno, cambien. Pero a los que vaya a bautizar de nuevo, le voy a decir, abra la boca. ¿Y para qué, pastor? Para que también la lengua se bautice. Porque necesitamos frenar nuestra lengua. ¿Alguien dice amén? Alábele, gloria. La lengua que sea para alabar a Dios, que sea para exaltar a Dios. Algunos estudiosos apuntan esto del chisme como un sonido similar al del susurro en secreto, que es el chis. La persona que está ¿no ha llegado usted que hay dos, tres así hablando y luego usted llega y se callan? ¿No ha llegado usted a veces así, que está la gente ahí y luego ya usted llega, hermanos, paz de Cristo, y están hablando de uno, yo creo? La otra palabra que también tiene o apunta hacia ese sonido es la palabra chismorreo, que es la acción o hábito de hablar de los asuntos de otras personas de manera ociosa, maliciosa o sin fundamento. O sea, el chismorreo es que como cuando se sientan unas personas y ya después de que
están tomando el café y comieron y todo, empieza el chismorreo. Es decir, que empiezan a hablar de manera ociosa, no tienen nada que hacer. Y ya están, oye, ¿y te fijaste el pastor? Y ya trae traje nuevo, pues ¿y que de dónde lo sacará? Pues ¿de qué le importa? Y no es nuevo, ya está viejito este traje, pobrecito. Pero ¿y a usted qué le importa? Pero el detalle es que está sentada con el café y con la otra persona y ya están ociosas, ya no están haciendo nada. Ya comieron, ya se están comiendo el postre o el café y están ahí con y tráeme un pan porque esto está bueno. Ni sabes lo que te voy a contar. Porque esto nos pasa a todos. El chisme es muy rico, pero es muy dañino. Es muy dañino. Y todos le entramos. Digan amén o no amén, todos le entramos. No me diga usted, no, yo sí soy, yo soy, no, no es así. Usted también habla de otros. También encuentra otra palabra que es parlotear. Ese parlotear es como aventar burbujas huecas sin sentido, como cuando los niños les dan un jaboncito y luego traen hay una cosita ahí que le soplan y salen burbujas. Eso se le llama parlotear. Son burbujas que no dicen nada malo, pero que tampoco dicen nada bueno. Está nomás parloteando. Y Pablo utiliza esta expresión en 1 Timoteo capítulo 5 verso 11. Pablo le viene hablando de las viudas, que las viudas que formaban parte de la iglesia recibían una manutención, una ayuda. Y viene diciendo Pablo que las ayuden a las que son viudas en realidad, pero que a las viudas jóvenes que se casen. ¿Por qué? Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Ahora, si aquí hay viudas y se quieren casar, está bien, usted lo puede hacer. Pero dice que estas viudas incurren en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también está hablando de las viudas jóvenes. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pablo utiliza estos términos específicos de chismosas y entrometidas de estas viudas jóvenes, porque parece que era un grupo de hermanitas que iban de casa en casa, ociosas, platicando y entrometiéndose en las vidas de las personas. Parece que iban, y miren hermano, hay hermanas que no salen a evangelizar, pero qué buenas son para dar chismes. Lo voy a decir otra vez. Hay hermanas que ni van a evangelizar, ni van a dar un estudio bíblico, pero cuando traen un chisme, ni visitan a los hermanos cuando están bien, pero solo visitan cuando traen un chisme. Alguien que me ayude, me están dejando solo. No ganan a un alma, no alcanzan a una persona, pero ay, qué buenas son para andar de casa en casa. Les decía en la mañana que voy a hacer una calcomanía. Antes había una calcomanía y voy a hacerla y se las voy a traer. La calcomanía dice así: a mí no me traigas chisme, mejor háblame de Cristo, que ese es tu deber. Y se las voy a regalar a todos para que la pongan en la puerta de su casa. Amén. Yo el sábado que entra voy a hacer todo lo posible para traerles esas calcomanías. ¿Qué tan grandes las quieren? Ok. No tan grandes, va a tapar el espejo de cuando quiera abrir, pues no va a saber quién es. Pero les voy a traer una calcomanita chiquita que diga: a esta casa no me traigas chismes, con letras grandes.
pero mejor háblame de Cristo, que ese es tu deber. O sea que si tú me vas a venir a visitar, no me visites porque me vas a traer un chisme, me vas a visitar porque vamos a leer la Biblia y ya vamos a hablar de las cosas de Dios. ¿Alabamos a Dios? Ahora sí le voy a pedir a mi secretaria que anote eso, porque si no se me va a olvidar. Hay que traer las calcomanías el próximo sábado. Háblame de Cristo, ese es tu deber. Hasta para el carro sería bueno poner unas, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia. En la teología bíblica, hermanos, encontramos que el chisme es una de las manifestaciones de nuestra naturaleza carnal, es humana. Gálatas capítulo 5, verso 19, donde se encierran las obras de nuestra carne. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es tan chismoso? ¿Por qué la mujer es tan chismosa? Porque también hay hombres chismosos. Digan amén o no. Las mujeres van a decir las hermanas, pues háblenles también a ellos. No, también hay hombres chismosos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y luego ya vienen a 6 obras de la naturaleza carnal, que todas ellas se encajan en el chisme: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Porque esas 6 cosas de la naturaleza humana caída de nosotros enfocan en el chisme. Por ejemplo, las enemistades y los pleitos, muchos de ellos son provocados por el chisme, porque el chisme destruye las buenas relaciones y fomenta una hostilidad entre las familias, entre los amigos, entre la iglesia. Cuando alguien suelta un chisme, suelta una enemistad, y en ocasiones se abre un pleito, porque, hermano, eso es lo que hace el chisme. También trae contiendas y disensiones. Hay contiendas y ya hay una animosidad entre nosotros, y luego también trae disensiones. Y luego también la Biblia dice que habla de los celos y las iras, porque muchas de las veces el celo, la ira y la envidia vienen a raíz, hermano, de un chisme. Cuando ustedes hablan, cuando alguien habla de usted, en ocasiones está hablando porque le tiene envidia, porque no puede tener lo que usted tiene. Y la gente suelta un chisme para difamarlo a usted, porque simplemente le tiene celos, le tiene envidias. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 1, verso 30, y dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y luego dice que son inventores de males, porque el chisme es eso. A veces le inventan. No sé si usted alguna ocasión en alguna familia o en reuniones familiares jugaron al teléfono descompuesto. ¿Sí sabe? Que se ponen como unos 6 acá, y luego el objetivo de ese juego es dar la frase que dieron acá, termina bien, y terminarla como es. Y luego acá dice, el perro se fue corriendo por el gato, y el gato se subió al árbol. El perro se fue corriendo atrás del gato y se subió al árbol. Pero cuando termina la frase, terminan diciendo como que el gato y el perro van a tumbar el árbol. O sea, una noticia totalmente distorsionada. Así es el chisme. El chisme se termina diciendo algo que se aumentó o algo que se distorsionó, porque la Biblia dice que dentro de las obras de la carne son murmuradores o detractores, injuriosos o inventores de males. Y quiero hablarles de 4 palabras en este día. No voy a alcanzar, voy a tratar de darles solamente 2. Y la primera, hermano, es que en el chisme hay palabras que cortan. Palabras que cortan. En el Salmo 55, verso 12, el salmista describe esto: las palabras que cortan son palabras que lastiman una relación, que cortan una bonita relación, que traen una
trae una herida al corazón de la persona. Y estas palabras que cortan normalmente son de personas cercanas a ellos o a nosotros. Son personas o familia muy cercana o amigos muy confiables. Y estas palabras nos cortan, nos hieren profundamente porque son de nuestros amigos cercanos o de nuestra familia cercana. El Salmo 52 dice el salmista: porque no me afrentó o no se vino alguien en contra mí un enemigo, lo cual lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborreció. Es decir, que cuando alguien dice un chisme, cuando alguien habla de usted, dice el salmista: ojalá hubiera sido un enemigo mío. Y si es un enemigo mío, yo ya sé que lo que me está diciendo es porque me odia, porque no me quiere, porque me aborrece. Y el salmista está diciendo: ojalá que lo que dijeron de mí, que el chisme que hablaron de mí, haya sido alguien, un enemigo, alguien que habla en contra de mí, alguien que simplemente no me quiere, alguien que me aborrece. ¿Por qué? Dice: porque me hubiera ocultado de él. Y luego dice el verso 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Lo dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Fíjese, que juntos hablábamos cosas íntimas entre nosotros. Y luego dice: y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que está diciendo el salmista del chisme, en las primeras palabras que quiero compartir con ustedes, es que hay palabras que nos lastiman, hay palabras que nos hieren, hay palabras que nos duelen, pero estas palabras son de gente que es cercana a nosotros, que son amigos de nosotros, que es familiares de nosotros. Y a veces, hermano, esas palabras nos duelen más que de un enemigo, más de alguien que yo sé, hermano, personalmente yo sé que hay gente que habla mal de mí. Yo sé, yo lo sé. Es más, conozco a amigos, conozco compañeros en el ministerio que hablan mal de mí. Yo lo sé. Y yo sé que hablan mal de mí porque yo digo: pues si yo ni les he hecho nada, ¿por qué hablan mal de mí? Yo no lo sé. Pero yo sé que hablan mal de mí y no me duele porque sé que no me quieren, que me aborrece, pero yo lo sé. Y les mando una paz de Cristo a todos. Pero las palabras que duelen y que hieren son las palabras de las personas que están más cercas a nosotros. De un amigo, de un familiar, de alguien que hasta dice el salmista que hasta juntos comunicábamos los secretos. Lo que está diciendo, hermano, el salmista David, es que tengas cuidado de a quién tú le hables tus secretos. Y mire, yo les digo, hermanos, yo veo en ocasiones hermanos que de repente están conviviendo muy cercano y que vamos para allá, y que vamos para allá, y que vamos a comer para allá, y que vamos a comer para acá. Y ahí entre que vamos y vamos, empiezan a soltar sus intimidades. Y después, hermano, mire, pasa esto. Después a ese amigo de usted, hasta en la fe, hermanos, tienen una necesidad que usted no puede ayudarles y esa amistad se acabó. Le dice: oye, hermano, préstame dinero, que sabe que no, es que no tengo que... y ya. Pero como sabe sus cosas íntimas y está molesto, después viene con otro y le dice: oye, a que tú no sabes lo que el hermano está pasando. Y luego a veces, hermano, a veces como que lo ponen en... Bueno, ahorita voy a entrar a eso. Y empiezan a soltar, hermano. Por eso no es bueno que comunique usted cosas íntimas con alguien. Usted tiene que ser
Usted tiene que ser muy cuidadoso a quien usted le cuenta sus cosas, porque usted no sabe cómo va a hablar aquella persona a lo mejor de usted. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿O nos regresamos? ¿O terminamos? No, bueno, no voy a alcanzar a terminar, porque, hermano, el chisme es muy delicado. Después viene y le dice: fíjate lo que me dijo el hermano, fíjate lo que me dijo el hermano Juan de Dios. Pero te lo digo aquí en confianza, no se lo vayas a decir a nadie. No, pues ya lo dijo, Está como aquel, ¿sí se acuerda que le dije de aquel congreso de pastores que estaban todos en un congreso de pastores? Sí se los dije, ¿verdad? Haga como que no se lo sabe. Y está el congreso de pastores, está el presidente y todos los pastores alrededor. Y dijo: hermanos, tenemos que sincerarnos todos aquí. Y vamos orando todos por todas nuestras necesidades y nuestras debilidades. Así es que va a comenzar aquí mi hermano, y cada uno nos va a decir qué es su debilidad, para orar todos juntos y llevarnos esta oración por cada uno de ellos. Pues ya comienza uno: no, pues que yo tengo esta debilidad aquí, y que yo tengo esta debilidad. Y así cada uno fue contando sus debilidades, y se fue dando la vuelta hasta que le llegó al pastor presidente. Y termina y le dice a alguien: a ver, pastor presidente, ¿y usted cuál es su debilidad? Y él dijo: ay, mi debilidad es que soy bien chismoso. Ya se sabía las necesidades de todos y las debilidades de todos los demás. Tiene que tener cuidado a quien le cuenta sus cositas. Alabamos a Dios. El verso 21. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dice el verso 21 de ese mismo capítulo, dice: los dichos de su boca, fíjese, son más blandos que la mantequilla. O sea, son, que caen, parece que caen bien rico. Pero dice: pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas, las palabras, son espadas desnudas. Es decir, que las palabras, hermano, las cosas que comentamos, hermano, comienzan a tener un efecto, porque dice el verso 21, porque hay guerra en su corazón. Mire, yo puedo tener una diferencia. Aquí está mi hermano. Puedo tener una diferencia con mi hermano David. Yo puedo tener una diferencia con mi hermano. Algo pasó, algo me dijo, ya no me gustó, y ya tengo guerra en mi corazón con él. Y después miro al hermano Juan de Dios y al hermano Gabriel, que están platicando los tres juntos ahí, risa y risa, y ya no me gustó. Y entonces cuando el hermano David se aparta, yo después me puedo acercar con el hermano Gabriel y: hermano Gabriel, ¿cómo está? Paz de Cristo, amén. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la chamba? Pues más o menos, y esto y lo otro. Y luego ya, como yo ya tengo un problema en mi corazón, le digo al hermano Gabriel: oiga, hermano, y lo vi platicando con el hermano David. ¿A poco usted no sabe lo que le pasa al hermano David? Y ese "a poco usted no sabe" es porque yo ya traigo un chisme y quiero lastimar al hermano David. ¿Y por qué lo quiero lastimar? Porque yo ya traigo aquí una diferencia que yo tuve con el hermano. Y mi intención aparentemente es muy, ¿cómo decirlo? Pues como que ahí surgió y digo: hermano Gaby, ¿y no ha visto al hermano cómo es su comportamiento? Y con su esposa, si supiera. Pero usted no está ni para saberlo, ni yo para decirlo. Pero ya el hermano Gaby se enganchó. Y luego me va a decir: no, dígalo, pastor, dígalo.
Y se lo voy a decir. ¿Por qué, hermano? Porque el chisme es para dañar a alguien. Va a ser siempre para dañar a alguien. ¿Por qué no le comentamos las cosas buenas? ¿Por qué no hablamos las cosas buenas? Porque no nos gusta. Queremos siempre hablar las cosas malas. Alabamos a Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Mire, yo sé que hablan de uno, yo lo sé, y también sé que hablan de esta iglesia Puerta del Cielo. Sí, también hablan. Hay gente que habla mal de esta iglesia. Pero nunca hablan del avivamiento, ni los bautismos, no hablan de las conversiones, no hablan nada de eso. Hablan de cosas, porque el chisme trae el propósito de dañar algo o dañar a alguien. Y en esta vida nadie se escapa. Todos, hermano, o hablan de nosotros o nosotros vamos a hablar de alguien. Y más vale que si vamos a hablar sea algo que edifique, algo que construya, algo que sea de bendición, que hablemos cosas buenas, cosas que edifiquen, hermano, que edifiquen. Pero el chisme es muy, muy delicado. Entonces, las primeras palabras son palabras que lastiman, que hieren a alguna persona, hieren nuestras relaciones. Pero también tenemos las palabras que perforan. Proverbios capítulo 12, verso 18. Estas palabras que perforan son palabras de calumnias. Se calumnia a una persona. El propósito de calumniar a una persona es que son palabras que se construyen en medias verdades o verdades medias distorsionadas. Ahorita voy para allá. Les voy a hablar a las suegras también, pero el sábado. Digo, ¿para qué me dijo no voy a venir? No, venga. Las palabras que perforan son palabras de calumnia que traen el propósito de afectar el testimonio de alguien, de calumniar a alguien. El proverbista dice, el verso 18 del capítulo 12, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras son como un golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz o el de una lengua verdadera permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Entonces dice que hay palabras que calumnian, que traen el propósito de dañar el testimonio de alguien. Estas palabras en 2 de Samuel 16:5 encontramos una historia de David. David viene saliendo del palacio porque su hijo Absalón toma el palacio y David tiene que salir huyendo. Y en el recorrido que tiene David caminando fuera del palacio, la Biblia dice que sale un personaje, Simeí, y Simeí era de la casa de Saúl. Y la casa de Saúl y la casa de David tenían pleitos, habían chismes, contiendas entre las dos casas, la casa de Saúl y la casa de David. ¿No le ha tocado en sus familias que hay contiendas entre las tías, entre los primos? Que los primos de allá no le hablan a los primos de acá. ¿Y por qué los primos de acá no le hablan? Porque los primos de acá se quedaron con la herencia. ¿No le ha pasado eso? ¿No ha escuchado usted eso? Y que mi tía, que sabe qué, que se robó el rancho. Y que mi tía que se quedó con los caballos. Y hay contiendas entre las familias. Digan amén o no amén, así es. Que mi tío que sabe qué, que se quedó con la casa y la propiedad. Y que fue con mi abuelita y mi abuelita no sabía ni leer. Y ahí le puso que pusiera la huella para quedarse con las casas. ¿No ha escuchado a alguien así que? Ojalá no haya sido usted, la tía
tranza. Pero la casa de David y la casa de Saúl tenían contiendas. Y cuando va saliendo David huyendo de su hijo con el dolor de abandonar el palacio, la Biblia dice que le salió uno de la familia de la casa de Saúl, verso 5, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerar. Y salió maldiciendo, salió profanando cosas, calumniando a David, arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, el Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Simei estaba diciendo palabras de calumnia, porque si en realidad David había sido un hombre de guerra, un hombre de batalla, pero él nunca había atacado la casa de Saúl, él nunca había dañado la casa de Saúl. Es más, antes de tomar el palacio David y el reino, él tuvo a lo menos en 2 ocasiones para poder matar a Saúl. Lo tuvo ahí para clavarle la espada, cortarle la cabeza, y no lo hizo porque tenía temor de Dios. Pero Simei sale calumniando, sale hablando cosas que no eran ciertas, que eran verdades a medias. Y el propósito era calumniar, era poner una tacha, ponerle algo en la vida de Saúl, una calumnia, una vergüenza, dañar su testimonio. Porque la calumnia, hermanos, trae el propósito de dañar tu testimonio. Es que el hermano fulano de tal, y es que el hermano sutano, la hermana sutana, y es que el pastor. Hombre, ¿cómo hablan del pastor todos ustedes? Las palabras que perforan son acusaciones que mezclan verdades con mentiras para ser creíbles. O sea, va una mezcla de una media verdad, pero también le ponen un poquito más para que sea creíble, para que sea una cosa sensacionalista. Y déjeme decirle algo, hermanos, amigos, esta tarde. Las peores calumnias no son 100% inventadas. Se construyen sobre una verdad a medias, pero una verdad distorsionada. ¿Usted no le ha tocado, no le ha tocado que lo han calumniado, que han hablado mal de usted? Y que esa calumnia sí tiene una verdad, pero no es toda la verdad. Le inventan, le ponen de más, como diría alguien por ahí, le ponen más crema a sus tacos, o más salsa al taco para que suene así como sensacionalista. Pero el propósito de la calumnia no es cuidar tu testimonio, no es cuidar tu vida espiritual. El propósito de la calumnia es destruirte, es mancharte. Es mancharte. El chisme toma un hecho real y le añade intenciones perversas y malignas, hermano, con el propósito de dañar tu reputación y tu testimonio. Por eso es que son palabras que perforan, hermano, el corazón. Me recuerdo años atrás, iniciando en el pastorado, joven, estaba en el pastorado, y me dijo un pastor, me dijo: nunca aconsejen a solas a una mujer. Si van a aconsejar como pastores a una hermana, a una mujer, siempre o que esté su esposa, o que esté otra hermana o otro hermano con usted, pero nunca lo hagan solo. Y me dijo: te voy a contar esto. Nos íbamos llevando a un hermano, así como está aquí arriba la iglesia, hermano, que está aquí mi oficina, y luego está el comedor. Me dijo: había un pastor en una iglesia grande que Dios estaba bendiciendo. Una mujer empezó a llegar a la iglesia, empezó a reunirse constantemente, y en poco tiempo le dijo: pastor, quiero tener una entrevista con usted. Y el pastor le dijo: sí, está bien, deje que termine el servicio y platicamos.
El pastor subió a la oficina, la dama subió a la oficina, cerraron la puerta así como aquí está y afuera estaba el comedor y estaban los hermanos comiendo, muchos hermanos comiendo en el comedor. Y el pastor sube a la oficina y se sienta, a ver, ahora sí, dígame qué le puedo ayudar, qué puedo aconsejarle. Y en un momento u otro la mujer se pone de pie, se rasga su blusa, se rasga la falda y el pastor, espérese, no, y empieza a gritar, me quiere violar, ayúdeme. Y abre la puerta y sale corriendo por el comedor. Y todos los hermanos que están sentados ahí ven a la mujer gritando, me quiere violar, con la blusa y la falda, cuando el pastor no había hecho absolutamente nada. Al pastor casi pierde su familia, casi pierde su matrimonio. Lo quitaron de esa iglesia después de investigación y todo. Lo enviaron a pastorear una pequeña iglesia en un pueblito. Y después de 3 años, la mujer confesó que le habían pagado para destruir el testimonio del pastor. Le habían pagado para destruir el testimonio. Y es que las calumnias lo que buscan es destruir tu testimonio. Que alguien, hermano, alguien ya tenga aquí en su mente y que diga, híjole, no me hubieras hablado de fulano de tal, yo lo tenía en otro concepto. Y aunque esa persona sea verdad o sea mentira, ya uno ya trae aquí lo que le dijeron a uno. Alabamos a Dios. Quien murmura, hermano, quien murmura, quien calumnia, quien habla mal de alguien en calumnia, disfraza sus palabras destructivas de espiritualidad. A veces eso pasa, o preocupación. Mira, te digo esto te digo del hermano fulano de tal para que estés orando por él. Y luego ya va disfrazada como que, lo que no me dijo esto por un chisme, dijo porque está preocupado espiritualmente por la vida de esa persona. No es cierto. El propósito es calumniar a alguien. Entonces, la murmuración, la calumnia va disfrazada de palabras destructivas de espiritualidad. Es que te lo digo para que estés orando por él, te lo digo para que lo tengas en tus oraciones. El Salmo 64, verso 2, estas palabras que perforan son palabras que lastiman a la persona, lastiman lo más profundo de tu alma. Salmo 64, verso 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Fíjese, el salmista David le está diciendo al Señor, escóndeme del secreto de los malignos, porque hay gente que se junta para hablar de alguien y hacen un grupito y va a decir, vamos a hablar todos y cuando ya venga nosotros todos les vamos a decir. Y yo voy a ser el primero que digo, pero luego después ustedes dicen después de mí. Esto pasa en grupos, esto pasa hasta en ministerios. Amén. Esto pasa en muchos lugares así. Y se ponen de acuerdo. 2, 3, mira. Vamos a darle a él, pero mire, vamos a hacerle así. Y luego yo empiezo hablando y yo digo como que digo unas palabras y luego ya tú dices después. Y se juntan para hacer un consejo y se juntan en ese consejo para destruir a alguien. Dijo el salmista, escóndeme, Señor, del consejo secreto de los malignos. Porque ellos piensan que están en lo secreto, pero Dios está viendo todo. Y lo dice, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y lo dice, que afilan como espada su lengua. O sea, están, y va a haber, y cuando estemos ahí todos, mire, todos, y vamos a decirle esto y que lo saquen de aquí. Y David está diciendo, Señor, escóndeme de ese tipo de gente que se juntan para manipular algo y hablar mal de alguien. Y cuando les vamos a soltar y todos vamos a hablar.
¿No ha visto usted eso? Digan amén, amén. Yo lo he visto. Que hacen sus reuniones allá Una vez, déjenles cuento este chisme. Una vez estaba yo casi de recién tomando el pastorado, unos 2 años. Muchos de ustedes no estaban aquí, los más viejos sí pueden saber eso. Yo recién estaba tomando la iglesia y había una situación muy difícil que se dio cuando yo tomé la iglesia los primeros 3 años, 2, 3 años. Y había un grupo de personas que estaban inconformes. Y comenzaron a hacer oraciones en la casa de alguien. Y aunque aparentemente era bueno, no era tan bueno. Aunque aparentemente es bueno juntarse a orar porque lo necesitamos todos. Necesitamos todos orar. El enfoque de esa oración no era tan bueno. Y me dijeron a mí: hermano, ¿sabe lo que está pasando en la casa de fulano de tal? No, ¿qué está pasando? Pues los hermanos se están juntando a orar. Ah, qué bonito, gloria a Dios. Sí, pero no están orando para que descienda el poder de Dios. Están orando para sacarlo. Ah, caray, ¿cómo? ¿Y cuándo se reúnen? Tal día. ¿Y a qué horas tal día? Y que les caigo ese día. Paz de Cristo, vengo a orar junto con ustedes. Vengo a orar junto con ustedes. Y oramos bonito. Y ya no les cuento más porque ¿para qué? Pero hay personas que se juntan para conspirar, para hacer un daño. Y aunque un principio sea espiritual o bueno, no es bueno. Y David está diciendo: Señor, líbrame de ese consejo en secreto de malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad y que afilan con espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Porque hay palabras que lastiman, hay palabras que hieren, pero hay palabras que perforan. Hermanos, usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero esos años para mi corazón y mi alma fueron los años más dolorosos. Unos de los más dolorosos que tuve como pastor. Usted ni sabe las noches que pasaba yo llorando. Porque son palabras que hieren, palabras que lastiman el corazón de una persona. Y lo dice el salmista, que afilan como lanzas cual saeta suya, palabra amarga para asetear, es como clavar una flecha a escondidas y luego ¿para quién, hermano? Es al íntegro. Mire, déjeme decirle algo: cuando estén hablando de usted calumnias, cosas que no son ciertas, usted dele gloria a Dios, porque están hablando del íntegro de corazón. Están murmurando del íntegro de corazón. Si lo que están diciendo es mentira, usted dígale: Señor, tú lo sabes que no es así. Y denle gloria a Dios. Porque si están hablando de usted, o lo envidian, o tienen celo, o tienen algo en contra de usted, porque ellos no tienen lo que usted tiene. Esas palabras de conspiración van a escondidas para satear al que es íntegro de corazón. Dice el salmista David: de repente lo asatean y no le temen. Hermano, hablemos cosas que edifiquen en nosotros. Hablemos, hermano, no hablemos en contra de personas que Dios está bendiciendo.
No hablemos de personas que Dios esté bendiciendo, hermano, porque el sábado voy a hablar de las palabras que queman. Esas palabras que queman se le regresan a las personas. Pero véngase el sábado porque voy a hablar de eso. Y ya voy a terminar. Puestos de pie, por favor. Es más, ya terminé. Me faltan 2 palabras y un poquito más de cosas. Pero hay palabras, hermano, hay palabras que hieren. Hermano, cuando usted se siente en un grupo con algunas personas, algunos hermanos, tengamos cuidado que hablamos. A veces hasta en una célula, a veces en confianza, estamos ahí tomando el café, ya ociosos. Cuando usted esté así sentado, mejor dígale, y empiece alguien ahí a hablar, mejor dígale: oiga, ¿y por qué no leemos el Salmo 23? Mire, se me hizo buena la idea de alguien que dijo: ¿cuántos tienen la aplicación de la Biblia en su teléfono? ¿Sí la tiene? Bueno, si no la tiene, descargue una Biblia en su celular. Y cada día la Biblia le envía el versículo del día. ¿Sí lo han visto, el versículo del día? Mire, cuando le llegue el versículo del día, léalo, grábeselo. Y cuando esté así sentado ya de ociosos con alguien y estén ahí: oye, ¿te fijaste la hermana Zaira? Y que sabe qué tanto y que... Mejor dígale: mira, mejor te voy a dar el versículo del día. ¿Y cuál es? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 90, verso 1. Y cuando usted dice eso, mire, el chisme se va. Mire, cuando vayan a su casa, hermana, paz de Cristo, ¿cómo está? Pásele, hermana, tómese una Coca-Cola. Y ahí están con la Coca-Cola y la hermana nunca le visita. Y uno se está pensando: ¿y esta hermana qué viene o qué? Ven, y ya están tomando la coca. Y luego ya: hermana, ¿qué cree? Vamos orando por fulana de tal, porque ni sabe lo que es. ¿Y qué está pasando? Pues que ese ¿y qué está pasando? Ese no tiene que salir. Usted, ¿y qué está pasando? Mire, me pasó esto para vergüenza mía. Ahí les va. La semana pasada un pastor, amigo mío, me envió unas cosas y me dijo: mira, estoy buscando esto y para poner un sonido de la iglesia. ¿No tienes tú? Me pedía un poder de esos que ponen para el sonido. Ya me dijo: y si me lo consigues y me lo das, te tengo una noticia de un... Y ya me dijo ya yo me quedé y ya, bueno. Le busqué el poder porque es amigo mío y no se lo encontré. Ya le hablé, dije: ¿sabes qué? No tengo el poder, pero a ver, cuéntame eso que me ibas a contar. Oiga, qué mal estamos también nosotros, porque es una lucha que tenemos todos nosotros con el chisme y la lengua suelta. ¿Qué tenía el que hablarme y decirme no? Y yo también, ¿qué tenía que andarle siguiendo el juego? Y me dijo: ¿te acuerdas que te dije que si me lo conseguías te lo decía? Ok, ¿me lo conseguiste? No. Entonces no te lo digo. Bueno, está bien, le dije. Ándale pues, ¿para qué me daño? Pero cómo somos muy fáciles de entrarle al juego de las palabras. Mejor en este caso, hermano, guardemos silencio. Óigate, mira, vengo a saludarte, hermana, pásate, tómate una Coca-Cola. Y ahí en la Coca-Cola le va a soltar el chisme. Dígale: hermana, espérame. Vamos orando mejor, o vamos leyendo la palabra de Dios, pero tráeme algo que me edifique y no algo que me destruya. Porque mire, el problema está que cuando se da el chisme o la calumnia de una persona, usted ya después la ve y ya no la ve igual.
ya la ve con una tacha, ya la ve con una mancha en su corazón. Y uno dice, mejor no me hubieras dicho nada de él o de ella, porque me hubiera sentido mejor. Entonces, cuidemos nuestra lengua. Cuidemos nuestra lengua, que no se nos hace tan fácil soltar la lengua. Se nos hace tan fácil prestar el oído a las cosas que no tienen que ser. Y que Dios nos ayude, todos necesitamos. ¿Por qué no doblamos nuestra rodilla ahí donde estamos? Y le pedimos al Señor que nos ayude a frenar nuestra lengua, a frenar nuestra lengua. Somos muy prestos para hablar y tardos para oír. Somos muy prestos para soltar nuestra lengua, para criticar, para difamar, para murmurar por alguien. Señor, ayúdanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.